problema dice así: un lago contaminado con bacterias se trata con un producto químico antibacterial. Después de T días, el número de bacterias por mililitro de agua es aproximado por una función que es la siguiente: n de t igual a 20 por t sobre 12 menos logaritmo de t sobre 12 más 30. Y este modelo matemático es válido para los tiempos de entre un día y 15 días. ¿Cuándo? Durante ese periodo, o sea, entre 1 y 15 días, será mínimo el número de bacterias. Y la otra pregunta es: ¿cuál es ese número mínimo de bacterias? Entonces, uno podría pensar que podríamos ir evaluando la función en los distintos valores dentro de este periodo, para el primer día, para el segundo, para el tercero y así sucesivamente hasta llegar a 15, encontrar los valores de número de bacterias por mililitro, o sea, haciendo la sustitución en la función original, armando una simple tabla de valores, y allí ir viendo cómo va el crecimiento poblacional y detectar cuándo o alrededor de qué día ese número de bacterias por mililitro es mínima por efecto del producto antibacterial. Pero bueno, sería un trabajo bastante engorroso hacer tantos cálculos. Si bien esto sería válido, sabemos que con el estudio de las derivadas podríamos encontrar más rápidamente este valor de mínimo, o sea, es un mínimo. Sabemos que con las derivadas podemos encontrar ese valor mucho más rápidamente que haciendo una extensa tabla de valores. Entonces, lo que primero deberíamos hacer es a la función original derivarla, o sea, encontrar su función derivada. La función derivada de esta función es esa, y luego en sucesivos pasos algebraicos vamos a obtener la función derivada ya en su mínima expresión, que es esta que está aquí. N' de t es igual a 5 tercios menos 20t. Esta es la función derivada. Como nos está pidiendo un mínimo, que sería un mínimo relativo, nosotros sabemos que en cualquier extremo relativo de la función, la derivada va a tener un valor igualado a 0, o puede ser que la función derivada no exista. Entonces, veamos, esta es la función derivada. ¿Hay algún valor de t que haga que esta función no exista? Sería en el caso de t igual a 0, por encontrarse aquí como denominador. Pero sabemos que el tiempo 0, el día 0, no está dentro del modelo matemático. O sea que no sería un punto crítico el 0, el t igual a 0. Entonces deberíamos buscar si hay puntos críticos en donde la derivada se haga 0, o sea, toda esta expresión sea igual a 0. Entonces planteamos eso, la función derivada la igualamos a 0. Y la resolvemos mediante su ecuación, despejando la t. Mediante los sucesivos pasos algebraicos, lo que obtenemos es el valor de t igual a 12. Si hacemos el estudio de los intervalos de crecimiento para t, los valores de t menores que 12, o sea, para el intervalo de menos infinito a 12, y para el intervalo de 12 a más infinito, nos vamos a dar cuenta que en el intervalo de menos infinito a 12 la función decrece, y del intervalo de que va desde 12 a más infinito la función crece. O sea que aquí lo que vamos a tener es un mínimo relativo. Ese es el mínimo. O sea que la respuesta a nuestra pregunta de cuánto durante ese periodo será mínimo el número de bacterias, respondemos que a los 12 días el número de bacterias será el mínimo. Ahora bien, la segunda pregunta nos decía cuál es el número mínimo de bacterias. O sea, en ese tiempo 12, a los 12 días, que sabemos que en ese momento va a haber el mínimo cantidad de bacterias por mililitro, queremos saber ahora cuántos son esas bacterias. Queremos saber ahora cuántas son esas bacterias por mililitro. Entonces lo que hacemos es, en la función original reemplazamos el valor t igual a 12. Hacemos n de 12, reemplazamos y resolvemos mediante sucesivos pasos algebraicos hasta llegar al valor de n12, que es 50. Por lo tanto, la respuesta
a nuestra pregunta es que el mínimo de bacterias por mililitro es de 50 bacterias por mililitro. ¿Sí? Y esto se da, ya sabemos, en el día 12. Bien, ahora vemos la gráfica de la función, que es esa línea verde que vemos aquí. Esto está graficado en un software libre que es GeoGebra. En realidad la gráfica original era un poco más extensa, pero solamente dejamos la porción que corresponde al intervalo en el cual este modelo es válido, que era desde el día 1 hasta el día 15. Ese sería el punto mínimo que encontramos a través de la primera derivada, que correspondía a los 12 días y daba 50 bacterias por mililitro. Y así termina el problema.